pues esta y otras preguntas más confirman que el dolor es uno de los fenómenos de más difícil análisis filosófico. No obstante, a mí en lo particular me parece que ha sido la fenomenología el camino más acertado en la descripción del fenómeno del dolor corporal, pero pues aquí el experto en filosofía, el maestro, doctor Memo Hurtado, será quien nos dé su punto de vista y quien nos aclare otra visión acerca de este interesante tema del dolor y el sufrimiento. Pues voy a permitirme leer algunas cosas muy generales del doctor Hurtado, aunque ya su nombre mismo no necesita de ninguna presentación. Mil gracias, Memo, por haber aceptado nuestra invitación. Es la verdad una alegría para nuestra universidad que tú nuevamente nos honres con tu presencia. Pues el doctor Hurtado es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en Oxford, Inglaterra, es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, tenido estancia sabática en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, Madrid, España. Es profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hasta hace unos pocos días ha dirigido maravillosamente el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Fueron 8 años de fuerte trabajo, pero también de fuertes frutos, de grandes frutos. Creo que todos los filósofos nos sentimos pues muy contentos y muy orgullosos del trabajo que tú hiciste, si permites añadirnos a tu trabajo. Entonces, pues, y yo creo que hoy por hoy es la grande promesa de todos los filósofos. Esperamos mucho de ti, Memo, la verdad. Y otra cosa que recientemente ha tenido Memo la experiencia es que ha sido uno de los 4 invitados por el Papa Benedicto XVI en un gesto histórico, porque es en verdad un gesto histórico, es la primera vez que el Papa invita a 4 personas a este encuentro ecuménico e interreligioso celebrado el pasado mes de octubre en Asís. Y ahora pues anda trabajando mucho en todo esto del diálogo de los gentiles, que es otro tema muy interesante y sobre todo íntimamente relacionado a nuestro seminario, a lo de ciencia y fe. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Hurtado. Gracias. Están apagados. No está prendido. Cambiamos por eso. Creo que ya se oye. Muchas gracias por la invitación al doctor Martínez, a la doctora Lourdes Agassi. Y bueno, yo no voy a hablar sobre la relación entre ciencia y fe, pero sí quiero hablar sobre el tema del sufrimiento, no del dolor físico, o no necesariamente del dolor físico, sino del sufrimiento, principalmente el tema del sufrimiento del otro, ¿no? O sea, la actitud que hemos de tomar ante el sufrimiento de nuestros congéneres, ¿no? De nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos. Y esto desde el punto de vista de la democracia. La democracia entendida como una forma de organización social que en su versión contemporánea es uno de los frutos de la modernidad, ¿no? Del proceso de secularización de la sociedad, ¿no? Del desarrollo del laicismo, ¿no? Entonces la pregunta es,
si somos demócratas, ¿no?, si creemos en la democracia, ¿qué actitud hemos de tener ante el sufrimiento de los demás desde el punto de vista de la democracia? Entonces, la democracia no es solo una forma de organización política, es también un proyecto moral y sobre todo un proyecto de humanización. O sea, la democracia no se reduce a una forma de tomar decisiones que involucran aspectos colectivos, también hay toda una visión acerca del ser humano, ¿no? Y la democracia, y en esto pues coinciden casi todos los autores, está basada en dos ideales humanos: el ideal de la libertad y el ideal de la igualdad, ¿no? Ahora, esto es decir poco, pero también es decir mucho. La libertad y la igualdad, como casi todos los conceptos centrales de la teoría política, son conceptos flexibles, por así decirlos, ¿no? Uno puede entender por ellos algo reducido, pero se pueden ampliar también, ¿no?, mucho más, y entonces lo que uno espera o supone de la igualdad y de la libertad puede ser mucho más de lo que otras personas esperan y suponen. Y esto genera conflictos, por supuesto, ¿no?, conflictos que tienen que ser resueltos, entre otros, por los filósofos, ¿no? Los filósofos tenemos que en algún momento tratar de aclarar estas distintas concepciones, ¿no?, visiones de qué son la igualdad y qué son la libertad, para poder poner un poco de orden en las discusiones. ¿Okay? Sin embargo, dentro de este espectro de confusión, así podría llamárselo, ¿no?, o de discusión conceptual, semántico, tal parece, ¿no?, que sin tener que caer en una especie de filosofía de la historia a la Hegel, sí podríamos decir que los seres humanos hoy somos más libres y quizá más iguales que lo éramos hace tiempo, y que eso es en buena medida un resultado del avance de la democracia, ¿no? Aunque claro, los ideales de la libertad y de la igualdad pues nos siguen quedando muy altos, ¿no? La libertad en su sentido primario significa la condición de no tener amo, ¿no? Un hombre libre no es siervo de nadie, aunque puede tener autoridades que él mismo haya elegido y leyes que él mismo haya avalado. Este es un sentido primario de la democracia. Todos los hombres somos libres, ¿no?, y no hay autoridad que exista sobre nosotros, ¿no?, que no sea reconocida y avalada por nosotros mismos. No existe autoridad divina, por ejemplo. O sea, no, para la democracia no hay personas, ¿no?, que hayan sido elegidas por Dios para mandar a otros. El derecho divino de los reyes, por ejemplo, fue una de las doctrinas que fueron derrumbadas por la Revolución Francesa. Y la libertad humana se ha ganado por la fuerza, a sangre y fuego. Cuando el pueblo francés fue y tomó la Bastilla, ¿no?, podía haber tenido inspiración en el pensamiento de los filósofos de la Ilustración, ¿no?, o pudo no haberla tenido. No dudo mucho que la plebe parisina conociese ¿no?, el pensamiento filosófico de los filósofos franceses de aquella época. Se ganó por la fuerza. La libertad se gana por la fuerza, como se ganan principalmente los derechos. Ahora, claro, se gana por la fuerza, pero se asegura por medio de la ley. Entonces, hoy en día, la libertad, ¿no?, es protegida como un derecho fundamental, ¿no?, como un derecho humano. Nos parece que la libertad es un derecho con el que todos nacemos, ¿no? Yo nací libre, pues la verdad no nacimos libres, ¿no? Nacemos en un régimen jurídico que protege, entre comillas, la libertad y que es el fruto histórico de un golpe de fuerza.
Es una visión que yo voy a defender acerca de la democracia en esta plática. La libertad negativa, es decir, la libertad entendida como no tener amo, ¿no?, es una condición para desarrollar lo que se llama también la libertad positiva, es decir, la capacidad de elección y de realización de lo elegido. Aquí ya extendemos un poquito el concepto, lo flexibilizamos, ¿no? Si la libertad negativa es un ideal, la libertad positiva podría parecer a muchos un sueño. Es decir, ser libre en el sentido de que sea capaz yo de elegir cómo quiero que sea mi vida y tener la posibilidad, la capacidad para realizar cómo quiero que sea mi vida, ¿no? Pocos, muy pocos la logran alcanzar en algunos momentos de su vida. En este sentido amplio del término de la libertad, el hombre libre logra su autorrealización por medio de la proyección de sus capacidades creativas. O sea, el hombre libre en este sentido absoluto del término, es, háganse cuenta, una especie así como de, piensen en Picasso, por ejemplo, ¿no? Un hombre que desarrolla por completo todas sus capacidades, que hace lo que se le pega la gana, que construye, que crea, así, ¿no? Un hombre libre en este sentido es casi como un pequeño Dios, digamos. Esto por lo que toca a la libertad. A primera vista los seres humanos somos muy diferentes. Los hay altos y bajos, fuertes y débiles, inteligentes y tontos. Sin embargo, se ha señalado a lo largo de la historia del pensamiento que en realidad estamos más parejos de lo que pensamos en muchos aspectos. Por ejemplo, René Descartes decía que el sentido común está muy bien repartido entre todos, ¿no? Que a pesar de que hay algunos más tontos o más listos que otros, todos tenemos un equivalente sentido común. Y Hobbes decía algo que también es muy interesante. A pesar de que haya gente más fuerte que otra, a fin de cuentas cualquiera puede matar a otro. Una viejita puede matar a a Rambo, ¿no?, si lo agarra dormido por la noche y le clava ahí un veneno, ¿no? O sea que, a pesar de que hay gente que nos da más miedo que otra porque es más fuerte que otra, en cualquier momento cualquiera puede matar a cualquier otro. Eso nos equilibra a todos, más o menos, por igual. Pero el ideal de la igualdad, en el caso de la democracia, no pretende que todos los seres humanos sean exactamente iguales en recursos o capacidades. La igualdad, en su sentido primario para la democracia, es la igualdad ante la ley, es decir, el rechazo de los privilegios inmerecidos que distinguen a los seres humanos. Es decir, por ejemplo, en una monarquía, como es el caso de España, por ejemplo, está el rey y está el resto de los ciudadanos. No son iguales, ¿no? Los ciudadanos son súbditos, el rey es el rey, ¿no? Aquí, en el pueblo español, por tanto, hay una división entre el amo y los siervos, por más que España sea una democracia constitucional. Esto es algo que la democracia rechaza. Todos somos iguales. En una democracia gobierna el pueblo en su conjunto, y esto quiere decir que gobiernan todos por igual. La democracia anula las diferencias intrínsecas entre los que mandan y los que obedecen. Todos mandan y nadie está privado de ejercer su voto. El voto del pobre vale igual que el voto del rico, el voto del viejo igual que el voto del joven, el voto del listo igual que el voto del tonto, el voto del científico, que puede saber muchísimo de cualquier cosa, vale igual exactamente que el voto del más ignorante. Cada voto cuenta igual porque todos somos iguales en la democracia. Aunque, como sabemos, esto no fue siempre así, no siempre ha sido así. En algunos momentos del desarrollo de la democracia, por ejemplo, se sostuvo que solo podían votar los que sabían leer y escribir, los que tenían propiedades, las mujeres no podían votar, por ejemplo, se pensaba que no tenían criterio suficiente para poder elegir. Ahora no, ahora votan todos. La ley es la misma para todos. Sin embargo, si ampliamos
el concepto de, flexibilizamos el concepto de igualdad, parecería que existe también el ideal de homogeneizar la sociedad en otros aspectos, como el ingreso, la vivienda, la educación y la salud, ¿no? O sea, de la misma manera en que podemos pasar de una libertad negativa a una libertad positiva como ideal democrático, también podemos pasar de un concepto de igualdad ante la ley a un concepto de igualdad en recursos y beneficios, ¿no? Mientras más homogénea sea una sociedad, será más fácil implantar un régimen democrático en ella. El balance entre los ideales de la libertad y la igualdad no siempre es fácil, y algunos privilegian unos sobre otros. Hay teóricos de la democracia que se inclinan más por la libertad, otros que se inclinan más por la igualdad. Sin embargo, no se puede pensar en un sistema democrático que reniegue por completo de uno de estos dos. Ahora bien, hay otros ideales, además de la libertad y la igualdad, que deban estar en la base de una democracia. Según algunos, la fraternidad forma, junto con la libertad y la igualdad, un trío que no puede deshacerse, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, promulgado en 1948, dice a la letra, abro comillas, es el primer artículo, fíjense bien: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Cierro comillas. Es el primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos. Lo voy a repetir para que lo... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, libertad e igualdad. Y luego dice, pero dotados como están de razón y de conciencia, fíjense, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este primer artículo, fíjense, encontramos dos derechos humanos y una obligación humana, mezclados. Los derechos son los de libertad e igualdad, y la obligación, ¿okay?, es la de la fraternidad. Según la Declaración, nacemos libres e iguales. Así como nacemos humanos, nacemos libres e iguales. Lo cual para mí es un misterio, digo, porque yo los bebés no los veo ni libres ni iguales, pero bueno, pues en fin, ¿no? Pero por tener razón y conciencia, estamos obligados a ser fraternos con los demás, ¿no? Ahora, es extraño que en un solo artículo, y además el primero, no solo se mezclen derechos con obligaciones, ¿no?, sino que se derive de los derechos una obligación tan peculiar como la fraternidad. Lo que nos está diciendo las Naciones Unidas es que, dado que somos libres y iguales, y además tenemos conciencia, debemos ser fraternales los unos con los otros. Yo no entiendo esta derivación, la verdad no la entiendo. Y quizá no debe extrañarnos, ¿no?, porque me parece que la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es muy confusa, ¿no? Me parece que el concepto de derechos humanos que fue instaurado por la Declaración ha producido graves distorsiones en el pensamiento moral y social. Lo que afirma el primer artículo de la Declaración es sencillamente falso, creo yo, ¿no?, e ignora el carácter histórico y contingente de la moral social. Comencemos por considerar qué significa la fraternidad, ¿no? Dicho en pocas palabras y de manera sencilla, el tomar a los demás, a todos, a cualquiera, como si fueran nuestros hermanos. Sin embargo, la relación entre hermanos no siempre es la mejor. La leyenda de Caín y Abel es el mejor ejemplo de cómo las envidias, resentimientos y fricciones que uno tiene con un hermano no se las podemos desear a nadie. O sea, vamos a construir una mejor sociedad si tomamos a todos como si fueran nuestros hermanos. O sea, hay familias, por favor, en las que los hermanos no se soportan, no se hablan, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de fraternidad como una virtud, parecería que tenemos que tener en mente el tipo de relación que hay entre esos hermanitos que se quieren mucho y se respetan y se ayudan, ¿no? No como quizá la mayoría, muchos de los hermanos, sino como este modelo ideal del hermano, ¿no? ¿Ok? Entendida de esta manera, la fraternidad es lo que nos hace no ser indiferentes a la felicidad y al sufrimiento del otro.
Si el hermano es feliz, uno es feliz. Si el hermano es desgraciado, uno es desgraciado. ¿Okay? Pero además de ello, al hermano se le ayuda en todo lo que se puede, ¿no? Sacrificando incluso el propio bienestar. Por un hermano al que de veras se quiere y se ama, uno se sacrifica. ¿Okay? Es decir, la fraternidad es mucho más que empatía ante, por ejemplo, el sufrimiento ajeno. O sea, es algo que supone, nos obliga a una cooperación activa, permanente y que no espera ninguna recompensa, ¿no? En una sociedad fraternal no hay lugar para la indiferencia y por el contrario, lo que se espera es la abnegación constante. Si de veras uno se toma en serio eso de que todos los mexicanos son mis hermanos, ¿no? Entonces uno va a tener que estar muy ocupado realmente, ¿no? Trabajando por el resto de los, ¿no? de los mexicanos, ¿no? O sea, de manera abnegada, sin buscar ningún tipo de recompensa. Ahora bien, pero de nuevo, ¿acaso es bueno que veamos a los demás como hermanos? Por ejemplo, ¿no es más correcto o saludable que los veamos de otras maneras como de hecho son, ¿no? Por ejemplo, como amigos, colegas, socios, vecinos, conocidos, desconocidos, oponentes, enemigos, en fin, etcétera, ¿no? ¿Por qué ver a todas las personas de la misma manera? ¿No? Hay un proverbio árabe que dice algo así: yo y mi país contra el mundo, yo y mi ciudad contra mi país, yo y mi familia contra mi ciudad, yo y mi hermano contra mi familia, yo contra mi hermano. O sea, a cada quien le va según las circunstancias, ¿no? Un hermano puede ser el mejor de los amigos, pero también el peor de los enemigos. El lema de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que es un lema muy conocido y que está en muchos lados, así, en los frontispicios de muchos edificios, no fue el único de la Revolución Francesa. Uno de ellos simplemente, por ejemplo, decía libertad e igualdad, nada más. Y eso es lo único a lo que podían aspirar de manera realista quienes querían transformar la sociedad por medio de la implantación de un régimen democrático. O sea, decían, mira, queremos cambiar la sociedad, queremos tener una democracia, vamos a luchar por la libertad y por la igualdad. La fraternidad ya parece que ya es demasiado, ¿no? Conformémonos primero con libertad e igualdad y luego vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero a partir de la Declaración de los Derechos Humanos nos hemos formado un concepto más robusto de la libertad e igualdad y quizá por eso nos resulta más sencillo incluir en el lema la fraternidad. Sin embargo, de que todos seamos libres e iguales, no se desprende que debamos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. El fundamento de la fraternidad desde la democracia no está ni en la libertad ni en la igualdad, tiene que estar en otra parte. Por lo mismo, la pregunta de si la democracia tiene que adoptar la fraternidad como uno de sus principios básicos sigue abierta, me parece. Hay un sentido mínimo de solidaridad, ¿no? Que no de fraternidad. Es mucho más débil la solidaridad que la fraternidad. En el que parece que de aceptar que todos somos libres e iguales, tendríamos que defender esa libertad e igualdad en todos los seres humanos, si como dice la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos razón y conciencia. La defensa de la libertad y la igualdad no puede ser únicamente la defensa de mi libertad o mi igualdad o la de mis seres queridos, ¿no? Sino que tiene que adquirir un carácter más universal, como lo supone por su propio nombre la Declaración de las Naciones Unidas. Pero más allá de esa solidaridad, no parece haber razones que nos lleven desde la libertad y la igualdad a comportarnos de manera fraternal, que es algo que, como vimos, es algo muy difícil, ¿no? Es pedir mucho, ¿no? Me parece que quizá podríamos tratar de trazar un argumento a favor de un sentimiento de solidaridad o quizá de fraternidad desde la democracia, tomando una ruta muy distinta a la sugerida por la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que tengo en mente no es un paso a priori trascendental, ¿no? Así como dice, los hombres nacen libres iguales, pues lo es cierto que nacen libres iguales, los hombres hemos ganado la libertad y la igualdad y la podemos perder en cualquier momento. O sea, ¿qué me sirve a mí tener el derecho humano a la libertad si estoy esclavizado, ¿no? O sea, en fin, bueno. Entonces, lo que yo pienso es más bien que en vez de una conexión a priori conceptual, ¿no?, trascendental, estoy pensando en una especie de paso práctico,
ligado al desarrollo histórico y contingente de la lucha por la democracia. No es evolucionista, pero sí es histórico. A ver, la democracia solo se puede ganar y preservar si el pueblo está organizado. La lucha política por la libertad y la igualdad requiere de la unión del pueblo. Sin unidad, la democracia puede radicalizarse, convertirse en anarquía, en la ley de la mayoría salvaje. Por otra parte, la unidad, o sea, el ideal de la unidad, ayuda a equilibrar las tendencias centrífugas de la libertad y de la igualdad. Me parece que es importante tener una perspectiva de la democracia, entonces, como un proceso de lucha permanente. Dentro de la lucha por la democracia se generan lazos afectivos, lazos de comunicación, de fraternidad, podríamos decir, ¿no? E incluso de caridad, ¿no? En el sentido cristiano de amor al prójimo. Lazos entre todos los que buscan ese fin. Cuando un grupo de personas luchan por algo, por lo mismo, ¿no? Con un fin común, ¿no? Y están unidos en esa lucha, eso los hermana, ¿no? Pero no es que nos hermane una obligación, ¿no? O un principio, ¿no? Nos hermana la práctica, ¿no? Nos hermanamos en la práctica, ¿no? O sea, es la práctica la que nos hace tener esa relación de hermandad, ¿no? Pero no es algo que baje del cielo ni que venga de nuestra conciencia moral, es algo que viene del proceso mismo, ¿no? Del trabajo colectivo. Ahora, pasa a veces que cuando la lucha acaba, por ejemplo, cuando se instaura la democracia como un régimen político, los sentimientos morales surgidos en la lucha tienden a desaparecer, como cuando en la guerra, ¿no? De repente, hay esta idea, por ejemplo, de los soldados como hermanos, ¿no? Se generan casos de heroísmo y de abnegación muy grandes, por ejemplo, ¿no? en un regimiento entre los soldados, etc. Acaba la guerra, cada uno se acuerda y ya ni se acuerdan, ¿no? Entonces eso podría pasar también con la democracia, pero ante esta situación yo creo que se podría sostener que en la democracia genuina nunca acaba el proceso colectivo de toma de decisiones para solucionar los problemas comunes y por lo tanto nunca acaba la exigencia de unión, solidaridad y fraternidad para ejecutar las medidas acordadas para enfrentar dichos problemas. Desde esta perspectiva, para la democracia, los sentimientos morales no son un principio, fíjense, ¿no? Sino una consecuencia de la búsqueda del fin último, es decir, son de alguna manera instrumentales, medios para alcanzar el fin común. Para Marx, la conciencia de clase, ¿no? Distinguía a los miembros de un grupo social de otros y les hacía adoptar una actitud solidaria entre ellos. Para la democracia, en cambio, las divisiones radicales dentro de la comunidad no deben existir, ¿no? De otra manera no se pueden alcanzar los fines comunes, o sea, el fin de todo el pueblo, por ejemplo, por medio de la colaboración. Pero lo que mueve a las personas a estar unidas no es un sentimiento moral previo, como hubiera dicho Marx del socialismo utópico, sino la necesidad real, concreta, de resolver los problemas comunes sobre la base de los dos valores fundamentales, de la democracia, a saber, la libertad y la igualdad. Los demás valores y virtudes quedan en una especie de espacio práctico en el que la dicotomía de fines medios se resuelve sobre la marcha. La unión, solidaridad, fraternidad y caridad no vienen en la democracia de una especie de mandamiento divino o trascendental, tampoco vienen de la pura razón o de la conciencia moral, cualquier cosa que ella sea, sino que proceden y se alimentan de la acción política, de la praxis. Y así, de ser medios se convierten en fines, de ser instrumentos se vuelven valores, de ser exigencias se vuelven virtudes. Preguntamos, ¿puede haber entonces un sistema democrático en el que los ciudadanos sean indiferentes al sufrimiento ajeno? Si la democracia es un proceso continuo de búsqueda colectiva de libertad e igualdad, un proceso de cooperación permanente que supone solidaridad, compañerismo, fraternidad, entonces no podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de los demás si de verdad somos demócratas. Pero esto no es por un mandamiento divino o una norma a priori que trascienda la propia democracia. Estoy tratando de un argumento inmanentista, por así decirlo, ¿no? El demócrata puede ser un cristiano, por ejemplo.
alguien que por su convicción espiritual, ¿no?, y moral, ame a su semejante como a sí mismo. Pero en la democracia no hace falta ser cristiano para pensar en los demás. La democracia no necesita de Dios. Es una de las grandes creaciones del mundo secularizado. Eso no significa que reniegue de Dios o que sea su enemigo. La religión puede ser parte de una sociedad democrática siempre y cuando coincida en la búsqueda de la libertad y de la igualdad. Por otra parte, y aquí voy a ser incluso más extremo, la democracia tampoco necesita a la filosofía, no necesita de los recursos dialécticos de ella para fundamentar su práctica. La democracia está basada en el poder del pueblo y nada más. Ese es su fundamento práctico, concreto, histórico, y no necesita otro. No necesitan, el pueblo que tomó la Bastilla no necesitaba una justificación filosófica para hacerlo. Sin embargo, la participación de filósofos y de creyentes, y especialmente de sacerdotes en el proceso democrático, es de una importancia insoslayable. Lo que filósofos y sacerdotes pueden hacer para contribuir a expresar, es contribuir a expresar y analizar las distintas concepciones del mundo que conviven en una democracia como la nuestra. Es decir, creo que de la pura experiencia de la democracia podemos inferir de manera práctica, ¿no?, cierta obligación, en un sentido muy reducido del término, de comportarnos de manera solidaria, fraternal con los otros. Pero esto no significa que no podamos tener dentro de la democracia sistemas morales, ¿no?, que nos indiquen cómo tenemos que comportarnos ante el sufrimiento de los otros. Y antes de acabar, quisiera hacer una breve reflexión sobre la situación de la democracia en México frente al sufrimiento de la nación, ¿no? Un tema que fue abordado de manera directa, explícita, frontal por el Papa Benedicto XVI en su visita a México, ¿no? Y decir algo sobre este proyecto del Atrio de los Gentiles. La pugna en México entre el Estado y la Iglesia ha marcado nuestra historia en los siglos XIX y XX. Si bien las hostilidades entre ambos bandos parecen cosa del pasado, la convivencia entre creyentes y creyentes sigue siendo tensa en algunos campos, en especial en los de la cultura y en los de la academia, curiosamente. Los intelectuales no creyentes con frecuencia son jacobinos, ¿no?, y le dan la espalda a los creyentes. Y en respuesta, estos a veces adoptan posiciones integristas o se recluyen en sus propios claustros. Hay notables excepciones, por supuesto, pero son pocas, creo. La situación no ha cambiado mucho desde que Gabriel Said la analizara en un lúcido ensayo de 1989 que se llama Muerte y Resurrección de la Cultura Católica. Frente a este escenario, un diálogo público entre intelectuales y creyentes y no creyentes resulta indispensable para transitar hacia una nueva etapa de nuestra cultura. Esta fue la motivación para organizar una versión mexicana del Atrio de los Gentiles, proyecto pontificio que hasta ahora había tenido su foco de atención en Europa. Un atrio de los gentiles mexicanos no podía calcar las formas y los temas de los que se habían realizado en países como Francia o Italia. Por ello, considerando la distancia tan grande que hay entre los creyentes y los no creyentes mexicanos dentro del campo de la cultura, se quiso partir de una reflexión sobre las condiciones reales de un diálogo franco y constructivo entre ellos. Fue importante, por ejemplo, que las dos instituciones que convocaron a la realización de este atrio, fuese la UNAM y Letras Libres. Con eso queríamos dar el ejemplo de cómo participar en un diálogo de este tipo, de manera que no se viese este diálogo como una
una manera de refutar o convencer al otro, sino como una plataforma cívica para que los creyentes y los no creyentes alcancen un nuevo entendimiento. Y yo veo que también esta reunión de hoy tiene un espíritu semejante, ¿no? En el que se combinan tanto visiones del sufrimiento y del dolor desde la religión como desde la ciencia, en fin, etcétera, ¿no? Ahora, se repite hasta el cansancio, pero no deja de ser cierto. México enfrenta un momento crítico, ¿no? La violencia ha desgarrado nuestro tejido social y es evidente que para resurcirlo tenemos que echar mano de valores compartidos. Sumado a lo anterior, el activismo de Javier Sicilia le ha dado un giro muy importante a la discusión sobre el tema de la violencia, ya que nos ha obligado a reflexionar acerca de la dimensión humana e incluso espiritual de la tragedia, ¿no? Lo que Javier Sicilia ha hecho, y me parece que es muy importante, es poner en el debate público, sobre todo en el debate público laico, el tema del sufrimiento, el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Que es precisamente el tema de este encuentro, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos entonces que un punto de acuerdo del atrio de los gentiles haya sido que un diálogo entre creyentes y no creyentes sería de mucha utilidad para impulsar el proceso de reconstrucción nacional, ¿no? El diálogo sobre el sufrimiento y sobre el dolor, ¿no? sobre qué actitud podemos tener ante el sufrimiento de nuestros conciudadanos, de qué responsabilidad tenemos frente a ese sufrimiento, es un tema central en la cultura mexicana, ¿no? Fundamental. Y podemos tener varias maneras de acercarnos a él, ¿no? Por ejemplo, los creyentes, los católicos, pueden tener ante este tema del sufrimiento una posición que se desprenda de su propia fe, ¿no? De su propia creencia, ¿no? Pero cuando vamos más allá del ámbito personal de la fe o del ámbito de la congregación o de la comunidad, ¿no? Y buscamos una respuesta nacional al problema del sufrimiento, esto nos obliga a participar en un diálogo democrático. Si todos los mexicanos queremos ponernos de acuerdo de alguna manera para detener el sufrimiento que están padeciendo nuestros hermanos mexicanos, entonces tenemos, ¿no?, que participar en el diálogo democrático. Y ahí participaremos desde cada una de nuestras convicciones, ¿no? Los creyentes como creyentes, los no creyentes como creyentes, ¿no? Pero creo, ¿no?, que más allá de las diferencias que haya entre nuestras concepciones del mundo, entre nuestras concepciones de la moral, seamos cristianos o ateos o budistas o musulmanes, ¿no?, hay en la misma práctica democrática elementos que nos puedan ayudar, ¿no?, que nos puedan servir para tratar de resolver ese problema del sufrimiento que está padeciendo México, ¿no? Y lo que yo traté de hacer en esta conferencia fue mostrar cómo, ¿no?, más allá de las diferencias que haya dentro de una sociedad democrática, el propio trabajo, la propia práctica de la democracia, tomada en serio, nos puede ayudar a que desde ahí, más allá de nuestras diferencias, podamos unirnos todos para trabajar en favor de los demás mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Memo. Creo que nos has dejado a todos reflexionando, pensando en todo, no nada más en los antros, en otras cosas. Siguiendo en la misma línea, leí unos comentarios ahora después del debate del domingo pasado, ¿no?, en el que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de las elecciones. Pues hay que reflexionar, hay que unirnos. Y qué interesante esto que dices, ¿no? El sentir el sufrimiento del otro, pues nos hace sentirnos fraternos, unirnos. Y pues
no queremos aquí hacer comerciales, pero yo les recomiendo el libro más reciente de Memo. ¿No traerás algún ejemplar ahí para que lo mostremos y puedan adquirirlo en las librerías? Quien quiera seguir a fondo las reflexiones que has hecho acerca de esto. Y pues, no sé, yo creo que todos esperamos ahora, con gran interés, la siguiente conferencia del doctor Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, a quien le voy a pedir que nos haga el favor de acompañarnos aquí en el podium. Su conferencia se titula El dolor y el sufrimiento desde la medicina. Qué importante es esto, ¿no, doctor? Yo tenía mucho interés en escucharlo, porque pues sí, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, ahora tenemos que cerrar con broche de oro desde el punto de vista de la medicina, porque me parece algo paradójico, no sé usted, ya ahorita nos lo aclarará, ¿no? La medicina como que siempre ha tratado pues de alargar la vida, de luchar con una batalla que sabe que al final de cuentas se va a perder, porque pues la podrá alargar hasta un determinado momento, pero va a llegar un momento en que esta se va a perder. Y muchas veces hasta oía decir, yo vengo de familia de médicos, mi padre, mi abuelo, mis tíos son médicos, y él los oía decir, salió bien la operación, que era salir bien, que estuviera vivo el paciente, luego había que ver en qué condiciones, pero lo importante era alargar la vida. Y creo que últimamente, pues que esta concepción como que ha cambiado, ¿no? Se ha modificado, porque ahora ya no interesa tanto el alargar la vida, el seguir con esa batalla que sabemos que va a perder, sino ahora como que veo que se ha enfocado ya hacia una medicina del dolor, el evitar el dolor del paciente, que es algo muy subjetivo, pero ahora vamos a evitar ese dolor, vamos a quitar ese sufrimiento de las familias, que va ligado al dolor del paciente. ¿Y quién mejor que usted, que vive cotidianamente con el dolor? Porque yo creo que una de las enfermedades pues, más fuertes de nuestros días es la oncología, y usted precisamente tiene esta especialidad. Bueno, pues no le quito más el tiempo, porque yo con estas reflexiones podría aquí estarme todo el tiempo, y mejor lo presento rápidamente. Hemos tenido también aquí de diferentes estados, tuvimos Puebla, también el DF, tuvimos de gente de Colombia, ahora el doctor en cambio es de Guadalajara, él es originario de Guadalajara, Jalisco, egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con estudios de posgrado en el Hospital Universitario Ángel Leaño, el Instituto Nacional de la Nutrición y el Instituto General del Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero también tiene estudios de posgrados más allá de nuestras fronteras, ya que su entusiasmo en su especialidad de la cirugía oncológica lo llevó a Pittsburgh, Pensilvania, a conocer las sofisticadas técnicas de cirugía de base de cráneo y craneofacial, mismas que desarrolló e implementó a su regreso. Su interés por la calidad de vida del paciente ontológico lo motivó a capacitarse en las técnicas quirúrgico-prostáticas para la rehabilitación de la voz en el Hospital Metodista de Indiana. Debido a sus antecedentes de formación académica y experiencia endoscópica, apoyo nutricional artificial, dolor y rehabilitación, ha sido impulsor en el desarrollo de estas áreas en la oncología en México. Es miembro de varias sociedades y académicas médicas. En particular, actualmente el doctor Ochoa es el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y permítanme también decirlos, se ocupa de bioética. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Tuvimos el gusto de asistir a su ingreso a la academia y pues nos gustó muchísimo sus palabras. Pues queda con ustedes el doctor Ochoa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Gracias a todas y a todos. Para mí es un honor y un privilegio el que me hayan
participado, el de convocar a esta reunión y sobre todo tener el privilegio y la oportunidad de interactuar con ustedes con un punto de vista práctico en cuanto a lo que es realmente hoy, lo que es la medicina. Agradezco de veras en todo lo que vale y estoy muy contento de estar aquí, pero estoy muy apenado por no haber tenido la oportunidad de haber compartido con ustedes toda esta mañana, que seguramente me hubiera enriquecido. Pero, como ustedes saben, cuando uno tiene ciertas responsabilidades, pues no tiene el don de la ubicuidad, al menos todavía no lo tengo, de tal manera que pues me perdí este gran simposio. Sin embargo, en este momento deseo compartir a ustedes estas propuestas para una reflexión, para un análisis. La primera pregunta que yo me hice cuando me invitaron, bueno, ¿qué les puedo decir a una comunidad intelectual, a una comunidad preparada, a una comunidad que cuestiona y una comunidad que sabe y que quiere saber más sobre algunos aspectos en particulares? De tal suerte que la primera que me pregunta, que me dice, ¿por qué me invitan a mí? Bueno, porque quieren que yo aborde el problema del dolor desde el enfoque de mi práctica en la medicina cotidiana. Y la primera pregunta que yo les haría a ustedes, gentilmente, si me la responden, es levanten su mano y díganme de ustedes, ¿quiénes no han tenido un dolor en su vida? Un dolor físico. No levanten todos la mano, no me digan que no. Todos, en algún momento, en alguna circunstancia, nos hemos enfrentado a un dolor físico, que ha despertado una respuesta menor o mayor, pero que eventualmente pudiera cambiarnos el curso de nuestra vida. Un accidente automovilístico, una fractura, un parto tortuoso, difícil, o un parto natural inclusive, lleva muchas circunstancias en relación al dolor. Sin embargo, no es lo mismo el dolor de un parto, en que es algo estimulante, que crea expectativas, que es traer vida, a un dolor secundario a un cáncer, en el cual es un proceso evolutivo, progresivo y que está acabando con la existencia de una persona. Pero no solamente el acabar con la persona, sino el cómo está acabando su vida con esta persona. Ahorita la doctora me estaba haciendo pensar en los aspectos oncológicos y definitivamente estamos de acuerdo. Cada vez hoy nuestra lucha ya no está tanto solamente por prolongar la vida, sino es importante que a esa prolongación de la vida se le otorgue calidad de vida, más que prolongar la vida per se. De tal suerte que en el transcurso de los siguientes minutos yo deseo tener la oportunidad y que ustedes me permitan exponerles este tema de cómo yo lo pensé para ustedes. De tal suerte que es una plática inédita, no la he ensayado, simple y sencillamente es el producto de algunas reflexiones, basados, por supuesto, como científico que pretendo ser, en la evidencia, en el conocimiento y en la revisión bibliográfica que nosotros tenemos tradicionalmente. Compartiremos este tema partiendo de que también la Academia Mexicana de Cirugía se siente muy orgullosa y muy complacida por estar interactuando con esta prestigiada universidad y precisamente con la Facultad de Bioética de esta institución, porque esto nos permite permear a nuestra comunidad científica mucha de la temática de lo que es la fe en cuanto a algunas circunstancias y la presencia del dolor. Por supuesto que debo de expresarles a ustedes que yo no tengo ningún conflicto laboral o interés personal ni financiero en mi participación en esta ponencia y que lo hago por una invitación expresa y honrosa que me han hecho, pero que es importante que ustedes sepan que no hay conflictos de intereses. ¿De dónde vamos a partir? Bueno, pues vamos a partir de que tradicionalmente, conceptualmente, si ustedes me lo permiten, el hombre ha tenido seres
que lo han acompañado a lo largo de su existencia. Algunos los han considerado como los 4 jinetes del Apocalipsis. Por supuesto que la existencia per se implica el riesgo de un padecimiento. Tradicionalmente el hombre, desde el momento que nace, se enfrenta de una y otra manera en múltiples circunstancias y instancias de su vida al aspecto del dolor físico, además del dolor moral, intelectual, etc. Esto, por supuesto, nos lo lleva al sufrimiento y indefectiblemente sabemos que al nacer morimos irremediablemente. Esto nos ha llevado a pensar en qué hace la medicina en cuanto al dolor. Bueno, permítanme ser simplista, aunque a veces uno puede caer en lo banal. La medicina se ha considerado hoy ya como un arte y ciencia que pretende, insisto, cuidar la salud del ser humano. Esta es la parte de la ciencia. Y el arte debe de efectuar acciones para cumplir fines. Exploración, hablar, estudios complementarios. Y una ciencia, porque se requiere un gran conocimiento, se quiere establecer en teorías, desarrolla procesos que nos permita llegar al conocimiento y expertices para que los puedan replicar. Pero finalmente el objetivo de la medicina es cuidar la salud, ayudando a conservarla o a restablecerla. Ante estas circunstancias, los médicos muchos años tardamos en entender que nuestra razón de ser debiera ser lo que hipocráticamente ya estaba señalado: aliviar el sufrimiento. No necesariamente implica prolongar la vida, ni tampoco evitar la muerte, sino ayudar en lo posible a que este individuo viva y viva bien. Y el científico, el médico, no está en capacidad para tratar de jugar al Dios y prometer vida, pero sí ayudar a que este pueda ser posible, porque también sabemos de nuestra enorme limitación como humanos